Empieza a disfrutar una vida intencional. Cada semana con entrevistas y capítulos especiales. Empieza a disfrutar una vida intencional. Cada semana con entrevistas y capítulos especiales, Michelle Domínguez reprogramará tu mente en un viaje de crecimiento personal que te permitirá alcanzar tu máximo potencial. Bienvenidos. Panamá, bienvenidos a un programa más de Zona 33. Yo estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque hoy es un día de sonreírle a la vida. Estás en Zona 33. Recuerda, si estás en tu trabajo, si estás en la casa, si estás estudiando, estés donde estés, piensa en 33 porque es la mejor manera de sonreírle a la vida. Y hoy estoy súper feliz, más de lo normal yo creo, porque tengo la oportunidad y el privilegio de contar con una persona con mucho conocimiento en materia de salud. Tal vez para muchas personas, pues el tema de salud es importante, pero lo valoramos lamentablemente cuando hay alguna falla. Y cuando llegamos a esos momentos donde hacemos ese choque, reaccionamos y volvemos a ser humanos, es donde realmente le damos ese valor a la salud. Entonces, para mí es súper importante porque justo esta semana yo cumplí 1 año de haber pasado un infarto isquémico a nivel del bulbo raquídeo. Y era una persona considerada totalmente sana hasta el momento, afortunadamente, pero aún así tuvo un accidente cerebrovascular. Y esto lo digo porque desde ese momento hubo un cambio total en mi vida y sin duda yo creo que fue un cambio de 360 grados. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer un poco más sobre el tema de salud y contamos con la experiencia del doctor Octavio Sousa, mejor conocido como el Dr. Fick. Tal vez para ustedes ha sido familiar su rostro, pero hoy quiero comentarles un poquito sobre quién es él. Y él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, cuenta con estudios de posgrados y especialización a nivel nacional e internacional en obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas relacionadas con los estilos de vida. Y es por allí donde es lo más importante, tanto para usted que nos escucha como para un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, para quien sea. ¿Para qué? Para el ser humano. Así que, Dr. Fick, bienvenido a Zona 33, su espacio. Muchas gracias, Michelle. ¡Pum! Qué introducción tan potente, qué momento tan interesante y sobre todo qué oportunidad tan grande de poder contribuir y llevar ese mensaje de valor, ese mensaje que estás llevando todo el tiempo, donde la sonrisa juega un papel tan importante, esa emoción que se transmite por solamente hacer esto, ¿ok? Y ciertamente es tan impresionante, porque no hay otra palabra, cuando escucho historias como la que acabas de contar y te chocas con esa sensación de que, bueno, y cómo fue que me dio un infarto en el bulbo raquídeo. Es una parte crucial del cerebro que maneja muchas funciones vitales, incluso respirar. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Cómo salió? ¿Y qué significa el tener ese concepto de salud o de bienestar de una forma presente? Nadie está consciente de ello hasta como lo decías, hasta que nos chocamos. ¿Okay? A no ser que vayas entrenando y que realmente lo internalices. Así es que el poder compartir esa información aquí contigo y con todos los que te ven y te escuchan, que yo sé que es un montón, no solamente por la radio, la televisión, YouTube, replicando redes, por supuesto, debe ser, como lo dices, extensivo no solo al que lo ve y lo escucha, sino al que tiene al lado. Correcto. Doctor Fick, antes de iniciar, yo quisiera conocer, y tal vez también los oyentes, ¿quién es? Además del doctor Octavio Sousa, Dr. Fick, ¿quién es Octavio? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué le gusta comer? Ok, qué pregunta tan interesante. Sabes que pocas veces, Michelle, me han entrevistado de esa manera. Pocas veces me han entrevistado de esa manera, siempre con ese temor de que será que le pregunto, que no le pregunto si come pizza o si come hamburguesa o de esas cosas. ¿Qué me gusta comer?
porque creo que en un momento en el camino, Octavio Sousa, el doctor Octavio Sousa y luego Dr. Fit se fusionaron en una sola figura que llega a diferentes, digamos, intenciones. No digamos personas, sino intenciones. ¿Por qué digo eso? Porque las personas son lo que vemos afuera, ¿cierto? Pero la intención es lo que mueve a la persona que está afuera. ¿Ok? Y allí la persona que, por ejemplo, le gusta el deporte, tiene la intención del deporte y se conecta muy rápidamente con Dr. Fit. Pero la persona que está buscando, por ejemplo, un estilo de vida saludable o una opinión sobre alguna situación de salud un poquito más, digamos, encauzada hacia la vida, entonces dicen Dr. Sousa. Ok. Entonces, ¿quién es Octavio Sousa? Octavio Sousa soy yo. Octavio, siempre me dicen Dr. Sousa o Dr. Fit, pero yo digo, no, yo soy Octavio. Yo soy Octavio Sousa. Yo me llamo Octavio, ese es mi nombre. Y el doctor vino porque lo que estudié fue medicina. ¿Qué le gusta a Octavio Sousa? ¿Qué le gusta y por qué cambió mi vida cuando todo esto? Yo creo que es una historia muy pocas veces contada. Te la voy a decir. Resulta que cuando yo tenía como 15 años, estaba en el servicio social. Yo me gradué en el Colegio Javier y estábamos haciendo servicio social en el interior, en una parte que se llama Paguá, y queda en Coclé, en la montaña arriba. Obviamente no había caminos de carretera, ni hay en ese momento no había nada de comunicación vial directa. Entonces, pues era un lugar apartado donde el grupo de servicio social que nos tocaba ir de la escuela, fuimos y estábamos allá un mes. ¿Okay? Pero en un X momento estaban haciendo una construcción, la gente del pueblo estaban levantando un toldo y un señor, para hacer el cuento corto, se cayó de una viga, un travesaño que estaba construyendo, hizo que de pronto el travesaño se dio y él cayó con todo y travesaño, se golpeó la cabeza, el travesaño le golpeó la cabeza, convulsionó y estaba sangrando. Y ahí no había nadie quien lo pudiera ayudar, no hay centro de salud, no hay nada. Y como estábamos allí, era Octavio el asignado de paramédico del grupo, el que tenía el botiquín y tenía todo, era yo. Y pues comenzaron a gritar, Octavio, Octavio, Tavo, comenzaron a llamarme mis compañeros. ¿Qué pasó? Se cayó alguien, se golpeó, está convulsionando, sangrando, no sé qué, todo el escenario, ayuda. Yo agarré el botiquín, el maletín instintivamente y me fui con ellos, corriendo hasta donde estaban haciendo el toldo y estaba el señor en el piso, efectivamente, y pues de alguna u otra manera apliqué ciertos conceptos directamente de lo que significa pues los primeros auxilios y pues pude contener la hemorragia, armarlo de una forma, para hablar sencillo, emparapetarlo, como decimos en buen panameño, evitar que se mordiera la lengua o se tragara la lengua y con ello se ahogara, colocándola. Hice las cosas que tenía que hacer. ¿De dónde salió eso? Instintivamente, obviamente tenía cierto entrenamiento porque vengo de familia de médicos, etcétera, pero eso se hizo y el señor le puse, tráiganme café, puse café en la herida, que fue un mecanismo, lo vendé, le paré la hemorragia, en fin, hicimos de todo, vamos a llevarlo, lo montamos en una hamaca porque había que bajarlo a una hamaca, ¿cierto? La cosa fue que en cierto punto ya se había puesto en sobreaviso al equipo de auxilio de nosotros y llegó el equipo de auxilio, un pick-up, y llevamos el señor hasta el centro de salud de Peronomé, al hospital, y pues gracias a Dios el señor se salvó y se le pudo ayudar porque incluso tenía la presión alta, el señor sufría presión alta y con eso se le había elevado la presión a un nivel un poco crítico. La cosa fue que allá en el centro de salud pues se le atendió en el hospital y el señor se salvó. Y desde ahí todo el mundo, no, que el doctor y el doctor. Y pues sí, ese era el camino, porque mi padre fue profesor de la Universidad de Panamá, médico,
investigador, no es médico clínico, sino doctor en parasitología, PhD, o sea, un pocotón de títulos. Así que estaba familiarizado con los temas de salud desde pequeñito. Y eso fue como que, ok, por aquí es, y me metí. Y ahí mismo, saliendo del quinto año del Colegio Javier, entré a la Escuela de Medicina y el resto es historia. La cosa es que ese doctor Sousa, ese doctor Octavio, sigue un camino que, para decir verdad, fue bastante interesante, Michelle, porque en el momento en que estaba yo formándome también aprendí otra área que para mí era totalmente desconocida, y es el área del ser humano, porque una profesión no te define, una carrera no te define, los libros te forman, pero te define el carácter que generas a partir de la información que vas adquiriendo en el camino y de la experiencia que vas recibiendo de otras personas. Y me tropecé con este pues momento donde conocí a grandes autores de la talla de Bob Proctor, John Maxwell, incluso, dímelos todos, Les Brown, Tony Robbins, a todos los conocí, y eso fue como, wow, ¿qué es esto? Y ahí hablaban mucho de aprender a soñar. Y cuando yo escuché esa frase, tienes que aprender a soñar, yo dije, ¿qué rayos me estás hablando? Cuando yo en este momento, pues obviamente lo único que había visto era ciencia. Y me acordé de lo que me había pasado en servicio social, porque eso fue instintivo. Y de una forma u otra conectó el hacer, el ser, con un propósito mayor. Y desde ahí, pues, el resto pues fue elaborándose poco a poco. Luego apareció el concepto de Dr. Fit, porque decidí irme por el lado de obesidad, sobrepeso y trastornos metabólicos, debido a que evidentemente era una pandemia, una condición que iba rumbo a pandemia. De hecho, terminó siendo pandemia, es una situación mundial de números extraordinarios. Y dije, nada, por aquí vamos a necesitar muchísima ayuda y muchísima acción, porque la obesidad va increciendo. Y yo decía siempre, no es estar flaco, no es estar gordo, esa palabra está prohibida en mi territorio incluso, es estar fit. Y allí un gran amigo me dijo Dr. Fit, siempre me llamó Dr. Fit, y la gente me comenzó, Jorge Hebron, a quien le debo mucho ese acuño de Dr. Fit, dijo, no, que tú eres Dr. Fit. Y ahí se quedó, y todo el mundo me decía Dr. Fit, Dr. Fit, Dr. Fit. Luego se hizo una marca de Dr. Fit, y pues aquí estamos. Doctor, cuando uno menciona al Dr. Fit, sí se va mucho como a la imagen, pero ¿cuál es la verdadera esencia que debe tener en cuenta esa persona, y no solo impresionarse por el tema de la imagen? Eso es un poco complicado, Michelle, porque yo sí te puedo decir algo, que en todo este tiempo que llevo de estar atendiendo a una buena cantidad de personas de todos lados del planeta, el separar la imagen que te refleja el espejo de quien tú eres realmente es tan difícil como, por ejemplo, que yo te pida, tócame, ¿me tocaste? Lo toqué. ¿Estás seguro? Aquí, sí. Es la mano. La gente que está en YouTube lo va a ver, porque sí. Exacto. Ok, pero yo te toqué. Sí. Estoy tocándole la mano. Ajá, pero esa no eres tú. Y cuando yo explico eso, la gente queda así como que, espérate, ¿qué tú me estás hablando? Este doctor se volvió loco. Ajá. Y realmente no. Es como, por ejemplo, esta botella con agua. Esto no es una botella. Tengo en mis manos una botella plástica con agua. Pero aquí lo importante no es la botella. Ahí tienes tú una que es de otro material, aluminio. Pero lo importante de esto no es la botella. ¿Qué es? El contenido. El contenido, o sea, el agua. Exacto. Entonces, si yo toco al cuerpo de Michelle en la mano, me estoy tocando al estuche donde viene Michelle, que está allá adentro. Envase. Este es el envase.
el cuerpo es el envase. Y entender eso es muy complejo, porque nosotros cuando nacemos y nos vemos al espejo, pensamos que lo que vemos en el espejo somos nosotros. O sea, la figura, el contexto, la cara, de ahí viene la autoimagen, vienen tantas cosas. Este es un tema tan extenso, pero es una pregunta muy, muy puntual. Doctor, usted recientemente también escribió un libro que se llama Entre básculas y espejos, ¿no? Así es. Ese día que lo conocí me preguntó ¿con cuál te identificas más? Y sé que esa pregunta se le hizo a todas las personas que llegaron a ese stand ese día. Sí. De verdad no esperaba esa pregunta, pero me hizo reflexionar de inmediato en, ok, ya me llevo mejor con la báscula porque estoy, según yo, en el peso que quiero y estoy reconociéndome con el espejo. Ajá. Justo por ese envase, porque estaba acostumbrada a un envase que incluso a veces nos desconectamos, como andamos tan en automático, ni siquiera podemos pararnos todos los días frente al espejo y no estamos viéndonos como debe ser. Y por eso el día que usted me hizo esa pregunta, yo quedé, bueno, yo estoy todavía en esa relación con el espejo, reconociendo quién soy yo más allá de la silueta. Uh-huh. Entonces, ¿cuál fue el concepto, cuál fue la intención cuando escribí este libro y el por qué? El llevarle a las personas el mensaje de que más allá de tu cuerpo, más allá del número en la báscula, estás tú. Y realmente ese es un conflicto muy grande. De hecho, lo estoy postulando. No le he hecho mucha fuerza, pero lo estoy postulando para que se convierta en un síndrome clínico reconocido, que sea el síndrome de la báscula y el espejo, porque hay una gran dificultad de poder identificarte de una forma que no sea a través de lo que tú puedas describir de lo que ves en la imagen del espejo o el número en una báscula. Si te llevas mejor con una báscula o con el espejo, eso no dice realmente quién tú eres. Y de hecho, en la feria del libro, en la Feria Internacional del Libro, a quienes agradezco la invitación y todo lo demás, a mi casa editorial, Pan House, etcétera, nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas a quien le preguntábamos eso contestaban precisamente con quién te llevas mejor, con la báscula o con el espejo, y fue con el espejo. ¿Okay? La segunda respuesta con mayor votos fue con ninguno de los dos. Y estas respuestas tienen una significancia muy profunda, porque créeme que la participación de los jóvenes, esta fue una dinámica que surgió de pronto, luego les cuento cómo, pero fue una dinámica a que a Egli y a Alejandra le debo todo el crédito de haberla puesto, que es mi pareja, y definitivamente la capacidad de poder entender cómo te llevas tú con la báscula y el espejo y preguntarte con quién tú te llevas mejor, si con la báscula o con el espejo, incluso sale de esa gran incógnita, cómo me veo yo a mí mismo y cómo yo me siento respecto a lo que peso. Y ahí lo puedes ver, o sea, en el libro hay la historia de este muchacho que es genialmente inteligente, que está en París, en Francia, se llama Philippe, y está buscando desesperadamente un trabajo, porque él se gradúa de la Sorbona con títulos extraordinarios, créditos altísimos, pero no logra que lo contraten, porque simplemente no encaja en el perfil del abogado con esa estética, con esa proyección de que pues todo está en mi control. A él no le quedan ni los pantalones. Y obviamente en una condición así, tú dices, espérate, esto está trascendiendo no solamente la imagen, no solamente el número en la báscula, sino también cómo afecta mi capacidad de poder conseguir un puesto de trabajo. Y cómo se estigmatiza y cómo viene el bullying, que en la escuela es el gordito feliz, pero cuando estás en el trabajo es no te contrato porque no encajas con la imagen que yo quiero proyectar de este puesto. Entonces, en este libro lo que plasmo no son calorías, sino la lucha que tienen las personas con la imagen del espejo o el número en la báscula. Siempre está esa gran pelea
o ese conflicto de quién pesa menos. Pero el peso no te define a ti. Y mi presentación en este libro es rompe con ese esquema, rompe con eso y date cuenta de que más allá del espejo, más allá de la báscula, estás tú. Doctor, también hemos venido como con patrones repetitivos desde la infancia, desde la crianza. ¿Y de qué manera influye estos malos hábitos que nosotros ya en etapa de papás hemos ido sembrando en estos niños o estas... En nosotros. En nosotros mismos. Todo, Michelle. En forma automática comenzamos a comer o llevamos un patrón que se repite sin ni siquiera preguntar por qué. Simplemente lo repites sin entender el cuerpo en que vino ese niño que acaba de nacer. Esa vulnerabilidad que tú tuviste es al tener una isquemia, es decir, que le faltó oxígeno porque hubo una falla en la tubería que lleva sangre al cerebro, ¿ok? Uh-huh. Para ponerlo en palabras sencillas. Sí. No la sabías que estaba. Y la mayoría de nosotros nadie sabe qué tiene, nadie sabe el cuerpo en que viene este mundo. Casi todo el mundo puede hacer algo con el cuerpo, pero no lo sabemos. Entonces, enseñarle a comer a una persona que acaba de nacer sin entender en qué cuerpo llegó es tan equivocado como lo que se sigue haciendo en todo el planeta, tratar de encontrar una dieta que encaje. Eso no se trata. Se trata de entender el cuerpo en que viene cada uno de nosotros para poder saber qué le conviene. Un poquito haciendo una analogía o un silogismo en esto, es decir, una comparación sencilla es, ¿tú le pondrías gasolina a un carro que es de diésel? Claro que no. ¿Por qué? Si es combustible. Pero en las indicaciones dice que para otro... ¿Le podemos poner diésel al carro de gasolina? No. ¿Por qué? Bueno, hay gente es malo. No, es que sencillamente lo que tú dices es cierto. Ese carro fue diseñado con un motor que usa combustible, gasolina, o con un motor que usa combustible diésel. Uh-huh. Eso es tan sencillo como esto. Si uno le pone el combustible que no es, ¿qué le va a pasar? Se daña. ¿Qué le pasa al cuerpo humano si le pones el combustible que no es? Se daña. Y ahí donde viene, por ejemplo, cosas como lo que me preguntabas. ¿Qué me gusta comer? A mí me gusta la lasaña, uno de mis platos favoritos. La pasta, me encanta la pasta. La pasta no, regular, no es nada que pasta de quinoa o pasta de... No, a mí me gusta la pasta. Sin embargo, ¿cuál pasta me conviene o qué puedo yo utilizar para que mi cuerpo funcione mejor? Ahí son otros 500 pesos. Es ahí donde viene la gran magia. Aprender el cuerpo en que uno llegó para poder entonces decidir qué le tienes que dar. Paso número 2, no paso número 1. O sea, las propuestas de dietas, todas las dietas son válidas, pero la palabra dieta yo no la uso. Es sencillamente comenzar por el principio. ¿En qué cuerpo tú llegaste? ¿Qué carro tú tienes? ¿Le vas a poner diésel o le vas a poner gasolina? Y es lo que hay que hacer. Doctor, últimamente hay una cultura de vida saludable. Sí. Pero en esta vida saludable, creo que da pasos positivos, pero al mismo tiempo de mucho cuidado porque vamos a la tendencia. Si en este momento es comida sin gluten, vamos a comer comida sin gluten. Eso ha pasado toda la vida. Entonces, ¿qué consejo le daría a esas personas que lo ideal es que vayan con su nutricionista, pero cómo ser constante o mantenerse en sus hábitos alimenticios correctos? Es que fíjate, es que incluso cuando estás pensando en el nutricionista, el primer paso es entender el cuerpo en que vienes para después aprender cuál es la estrategia de alimentación que más te conviene. Entonces se ha querido generalizar, y esto fue un error de nosotros, de la profesión de salud, donde dijimos todo el mundo tiene que comer de una X forma, y eso no es así. O sea, cada uno va a tener, el ser humano es un ente biológico, si es cierto, Michelle, y que tiene sus características, sí es cierto, pero tiene sus variantes. Ahora te lo hago así sencillo. Si tú te ves la mano y dejas solamente el dedo índice arriba, y tú ves tu huella digital, mírala. Ok, tengo el dedo índice arriba y estoy viendo mi huella digital. ¿Quién tiene esa huella digital? Entre 7.000, casi 8.000 millones de personas en el mundo, Michelle. Mira tú la cantidad de probabilidades. ¿Quién tiene esa huella digital? Solo yo.
O sea que tú eres... Soy única. Ja. Entonces, ¿cómo se supone que vas a comer lo mismo que el de al lado? Exacto. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que aprendamos cuál es nuestra variante biológica, cuáles son los ingredientes que vienen en mi cuerpo, en mi estructura, en mi maquinaria, para poder entonces utilizar de la mejor manera recursos que vengan de afuera. Llámese comida, ejercicio, complementos, vitaminas, medicamentos, cirugías o cualquier cosa que le quieras nombrar. Todo eso va a venir de afuera, pero todo parte es de conocer el cuerpo en que tú tienes para poder entonces escoger y decidir. Y ahí es donde viene la ambigüedad. Ok, si yo voy a seguir el mismo carril de todos los demás, porque como lo acabas de mencionar, imposible mejor, todos son tendencias, entonces yo voy a seguir una tendencia y eso es gente siguiendo a gente que está perdida. Claro, sí. ¿Ok? Entonces no es por tendencia, es por conocimiento. Y ahí comienza la magia. También hay algo muy importante. Hablamos de la alimentación, pero ¿qué importancia hay en ese tema de mentalidad para nuestro propio cuerpo? ¿Qué señales le estamos mandando? Uy, eso es todo. Ahí te estás metiendo en el concepto de soy humano. ¿Qué significa ser humano? Soy humano en 360 grados para mí es algo que realmente define a la humanidad como civilización, Michelle. El gran error de pensar de que nosotros somos lo que comemos solamente es fatal. Nosotros tenemos un ingrediente adicional de todos los demás animalitos que necesitan para tener un estado fisiológico en equilibrio. Necesitan oxígeno, necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos movimiento, necesitamos descanso. Pero el humano necesita alimento, adivina para qué, para la cognisciencia. Eso dicen, doctor, ¿esta palabra dónde la sacó? No, esa palabra existe, búscala. Cognisciencia, sintiencia. ¿Qué significa? Que necesitamos alimento de conocimiento y alimento emocional para darnos los ingredientes que nos hagan el completo ser humano. Y por ende, nosotros estamos, sí, definitivamente rodeados o en el medio de 4 pilares, que son mis 4 pilares esenciales para trabajar siempre, aunque no los hablo mucho. Los pongo en todos mis pacientes, que es mis clientes, no son míos, son gente que viene con nosotros, son nuestra familia. El primero es entender tu biología, o sea, la salud, la fisiología, el estado fisiológico. El segundo, las relaciones personales, a la mano derecha. Necesitas, tú desde que naces y yo desde que nací, tenemos relaciones personales, vivimos en relaciones personales. ¿Cómo son? A la mano izquierda tenemos la capacidad de generar recursos y utilizar recursos. Entonces estamos existiendo en este momento porque tenemos un estado fisiológico que lo permite. Tenemos relaciones personales, tenemos la capacidad de procesar recursos y vivimos en un entorno. Entonces estos 4 pilares, estos 4 ejes, cada uno tiene ingredientes que hacen justamente esa conexión entre lo que yo soy biológicamente con lo que soy a nivel de humano que tiene conciencia y sentimiento. De ahí la palabra sintiencia, cognisciencia. Tengo la capacidad de generar una respuesta frente a un conocimiento adquirido y tengo la posibilidad de enlazarlo con una emoción. Esa emoción se llama sintiencia. Hay animalitos que tienen sintiencia, sin embargo no la desarrollan en la totalidad como el ser humano y no pueden ser alquimistas. El alquimista se hablaba del cambio de un metal en oro. Igual el humano es un alquimista. El humano puede transformar, petróleo, que es, pues lo saca, lo conviertes en plástico y el plástico lo conviertes en una botella. Así es. Eso, el humano es el único, un instrumento electrónico. Todo esto somos los únicos que en el planeta Tierra, hasta ahora conocidos como tal, lo hacemos. Entonces, ese poder mágico de conectar de una forma como se habla del mindfulness, ¿okay? De conectar la naturaleza con nuestro ser,
igualmente yo le llamo conciencia colectiva del entorno, el CCE, que es conectar mi valor como ser humano con mi capacidad de acción como ser biológico. Me parece súper importante esto que acaba de mencionar, porque he visto muchas situaciones en personas de diferentes edades que tienen una cierta resistencia a aceptar que tienen alguna enfermedad, a aceptar que tienen una condición, a ir a un médico. Esto lamentablemente a veces es un patrón también familiar de esa forma de pensar, y eso lo que hace es agravar el estado o la condición de la persona indistintamente cual sea. Entonces, ¿qué le podría decir a esas personas que en este momento están pasando por una situación de salud pero tienen ese tipo de resistencia? El mensaje sería muy directo, es muy directo. Si no tienes algo que ponga tu capacidad de existencia o de interacción con otros, y que puedes hacer algo para mejorar tu condición actual de vida, de salud, debes hacerlo, porque la vida es demasiado linda, y cuando una persona pierde la capacidad de poder disfrutarla, después se va a arrepentir. Entonces, la persona que yo los clasificaría en dos: aquella persona que no hace algo por su salud porque simple y sencillamente no puede hacer nada al respecto, porque su vida y la vida de su entorno depende de ello, no puede dejar de hacer lo que está haciendo, o no conoce que tiene un problema, o conoce que tiene el problema pero ya no puede hacer nada. Esa persona está limitada y desearía estar en la capacidad que probablemente tengan muchos que están escuchando, que sí pueden hacer algo al respecto, que sí pueden tomar acción y cambiar la manera en cómo su futuro y su capacidad de disfrutar la vida va a ser en lo adelante. Y no hay edad para ello, Michelle. Yo creo firmemente en el hecho de que una persona debe reconocer lo más importante, el para qué quiere estar vivo, para qué quiere estar viva. Y entiendo también el concepto de que nosotros los médicos hemos estado siempre enfocados en la enfermedad, y negar la enfermedad o negar el estigma es algo entendible, es comprensible. Nosotros podemos comprender fácilmente por qué alguien no quiere que le etiqueten como hipertenso. Es que tú eres hipertenso. Yo escucho eso muy frecuentemente. Llega la persona a la oficina, de hecho le dicen paciente, y yo le digo, no, tú eres una persona, una familia. Todavía no ha habido forma de encontrarle palabras porque tampoco es cliente, ¿no? Pero bien, llega y dice, no, y es que yo soy hipertenso, o yo soy diabético, o yo soy tal cosa. Yo digo, no, tú no eres eso. Tienes un cuerpo que tiene una condición que es tal y cual, pero ya, punto. Eso no te define. Una condición de salud no define a alguien. De hecho, la palabra bienestar elimina ese estigma. ¿Sabías, Michelle? La palabra bienestar elimina el estigma de que una persona que está enferma no pueda ser feliz. Una persona que tiene una condición de salud X perfectamente puede ser feliz y puede tener completo bienestar. Entonces, la palabra bienestar subjetiva percibida se define porque eres capaz de encontrar alegría en la condición que estás, no importa qué tengas, porque como ahorita te dije, te toqué, no. Entonces, el que está enfermo o el que tiene la condición X, una persona que nace sin un brazo, no significa que o sea, ok, no tiene brazo, pero eso no lo define. Exacto. Doctor, ese ejemplo de los brazos lo vi justo con una conferencista que vino hace poco, en agosto, que se llama Adriana Macías, que no tenía brazos. Y la mujer es conferencista a nivel internacional y factura hasta $500,000 al año solo por motivar. Pero ahí está. Primero, que rompió la barrera mental de justo lo que usted mencionaba. O sea, nada te inhabilita a hacer lo que quieras hacer. ¿Qué importancia tiene la actitud y la mentalidad en los procesos de recuperación de las personas? Lo digo porque algo que yo pude ver en el hospital, o sea, en mi vida había estado hospitalizada, con excepción del momento que tuve la cesárea con mi bebé.
Y estando en el hospital por primera vez, tenía todos esos pensamientos de lo que la gente siempre dice, de los mitos, de las situaciones en los hospitales públicos, etcétera. Pero yo me enfoqué en mejorar. Pero pude ver el comportamiento de tanto pacientes, personal de la salud, familiares, y sin duda el tema de la actitud es vital para mejorar en cualquier condición. Entonces, usted como especialista, ese es mi enfoque como paciente, pero usted como especialista, ¿qué puede decir sobre eso? La actitud lo es todo, lo acabo de decir, la actitud lo es todo. La forma con la actitud es ¿qué es eso de actitud, doctor? ¿Qué es eso? Mira, ¿qué es eso, Octavio? La actitud realmente es la forma en cómo tú tomas las cosas, cómo tú las llevas, y ciertamente nadie es absolutamente perfecto ni exento de sentirse deprimido, falto de ganas de seguir adelante o vencido. Hay quienes dicen que derrotarse o sentirse perdido o rendirse no es una opción, y la verdad es que sí es una opción. Siempre rendirse es una opción. Que tú la tomes o no es tu decisión, pero es una opción, la puedes tomar o no. Tú lo viste desde el punto de vista de el vaso está medio lleno o medio vacío, tal como decía uno de mis maestros. Mira, como yo hablo de alguien que ya falleció hace un buen par de años, un par de años, el doctor Wayne Dyer, y yo hablo en tiempo presente de él, porque para mí no se murió, él está vivo, él sigue permanente. Entonces, él decía, él dice, siempre lo recuerdo, y es una de mis frases favoritas, que es: cuando tú cambias la manera de ver las cosas, la manera que tú ves cambia. Lo que tú ves cambia. Cuando tú cambias la manera de ver las cosas, lo que tú ves cambia. En inglés, when you change the way you look at things, the things you look at change. Y eso es tan profundo y tan cierto y tan básico que todo el mundo diga, sí, es lógico, sí, pero no lo comprendemos. Y es totalmente diferente. Y es ahí donde viene la actitud. La actitud de, a pesar de no entender tu sintonía de sintiencia, tu decisión de cómo yo me siento al respecto de algo, es yo voy para adelante. Exacto. Aquí me dijeron que no, que tengo que me pasó algo en el cerebro, que no sé qué, que ni me mueva, que no voy a poder hacer esto, te dijeron ¿qué te dijeron después? Me dijeron que las secuelas podían ser no hablar bien, no comer bien, no poder caminar bien, muchas, pero nada, yo me enfoqué en lo que sí podía hacer. Claro. Ignoraste todas esas cosas y dijiste, no, yo no voy a pensar ni en eso, hermano, no quiero que me sigan diciendo. Exacto. Y ahí es donde tiene la validez el no quiero que me digas que estoy enfermo, porque no estoy enfermo. Tuve una condición, pasé por una situación donde simple y sencillamente yo decidí, yo me enfoco en lo que yo sí quiero, que es vivir, y automáticamente es como el poder de esa energía interna y universal que hacen conexión. Y hay mucho que hablar. Ahí está mi amigo el doctor Joe Dispenza hablando de lo que significa la sanación cuántica, y todo eso se puede medir. O sea, hay tanto de qué hablar, Michelle, en la vida, pero entender que todo se basa en una sola gran pregunta: ¿qué quieres hacer con eso que se llama vida? Que se te fue dado en el momento, que tú no lo decidiste. Yo no decidí venir en este cuerpo, yo grande así, no sé qué tal, nada. Octavio, te toca en ese. No, pero papá Dios, yo quiero ir en otro. no, te toca en ese, móntate. Dale, pues, Jan, aquí estoy. Vas a nacer en Panamá. Panamá, ¿por qué no me mandas para, qué sé yo, Suecia, Suiza, Estados Unidos, quién sabe qué país? No, vas para Panamá, dale, pues. Aquí estoy. Y encontrar el sentido de la vida. Octavio, todos aprendimos durante la pandemia algo. En tu caso, ¿qué aprendiste? Qué pregunta tan potente. Qué pregunta tan potente y tan fuerte me acabas de hacer, Michelle. Y te voy a contestar con la absoluta sinceridad y dolor de mi corazón. Que el humano todavía, nosotros, la humanidad, le hace falta entender lo que significa ser humano.
entendernos como civilización. Qué pregunta tan difícil. A pesar de lo que hemos vivido y de todos los cambios que han sido de alguna u otra forma mezclados, todo el mundo tomó una decisión de qué hacer en su país, como si nosotros como humanos fuésemos distintos. Y así mismo como esas decisiones político-económicas que se han girado en torno a ese fenómeno que significó un outbreak, una aparición súbita de una infección. El humano no ha sido capaz de reconocer ni de unificarse. Todavía en forma absurda caer en guerras como la de Ucrania y Rusia y lo que está sucediendo en tantos lados. Y recientemente vi una película del Grito de Libertad de Eduardo Verástegui, donde se presenta que el negocio de la esclavitud, tanto de niños y la pedofilia y toda una serie de cosas, alcanza cifras de 150 mil millones de dólares anuales. Eso es una cosa absurda. Entonces, lo que me pasó con la pandemia es que me ha dejado una tristeza muy profunda en ver que la humanidad todavía no se ha superado a sí misma, no se ha encontrado a sí misma, no ha sido capaz de ver todas las vulnerabilidades y entender que si nos unimos y en lugar de estar haciendo, iba a decir una palabra fuerte, pero en vez de estar haciendo estupideces, la voy a usar, y de estar buscando quién es el que sabe y quién es el que no sabe. El conocimiento es universal, la energía es universal, la capacidad de nosotros de cuidar nuestro planeta está en detrimento, y al contrario, después de la bendita situación de encierro o confinamiento que supuso esta infección, ahora estamos más comprometidos que antes. Y yo comprometido me refiero a en situación seria, en situación grave, y no estamos haciendo nada, y es difícil poder unificar los hilos que realmente sean lo suficientemente fuertes como para llevarnos a un punto que como humanidad tengamos bienestar. Eso es lo que me ha dejado la pandemia. También me ha dejado algo muy bueno, y es que somos capaces de superar obstáculos y de una forma muy rápida. El desarrollo de la tecnología y la capacidad de usar la tecnología, la alquimia del ser humano es extraordinaria. Y eso es algo muy alentador, porque en muchas esferas, al contrario, sí se vio cómo el humano se juntó y da esperanza. Así que yo preferí quedarme con el concepto de esperanza, más que solamente definir la dificultad que como humanidad tenemos de llegar a consensos. Muy valioso. Y escuchando lo que menciona, sin duda apunta más al enfoque del ser. Y es muy poco usual escuchar en una persona de carrera en medicina hablar de esos otros componentes, porque por lo general vemos a un especialista en medicina enfocado en la parte académica, científica, más de contenido que de los otros aspectos que llevan a la evolución del ser humano. Entonces me parece valioso lo que está comentando, porque yo creo que al final, cuando llega un amigo a su clínica, porque ahora usted es Octavio, el amigo del que llega, o la amiga, de la amiga que llegue, usted va a poder aportarle en otras cosas. Yo sé que hay personas que a veces llegan a las consultas solo esperando ese contacto con el doctor o con la persona que lo atienda para sentirse mejor. Y es increíble. Entonces ahí es donde vemos que son los otros aspectos del ser humano lo que más fortalece o contribuye a la mejora o al bienestar de las personas. Entonces me alegra escucharlo desde ese punto de vista, porque creo que eso es lo que la humanidad está buscando, más personas con personas del otro lado, no tanta tecnología que hay. Sí. La tecnología es buena, son herramientas, pero sin duda siempre estamos buscando el otro humano. Sin saberlo, lo importante que se necesita y esa conexión, fíjate tú, ese
ese título tan bonito, Zona 33. ¿Por qué 33? Ya yo sé, me lo has contado. ¿Por qué 33? El 33, primero, fue una edad importante para mí y también tiene muchos significados, pero principalmente es porque quiero que las personas lo recuerden, lo repitan y les obligue a sonreír, en cualquier momento, en cualquier situación, a pesar de. Es correcto. Y fíjate tú, ese dices a pesar de. Y ese número es tan simbólico y los humanos le damos valores a las cosas. Y hay un recurso que no es renovable. ¿Cuál será? Nosotros tenemos el recurso y todo el mundo dice, ¿cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso? Todo el mundo habla del recurso. ¿Cuál es el recurso? Plata, dinero. Sí. ¿Qué otro recurso tiene la humanidad? El hombre como humanidad tiene el recurso de la energía. Pero hay un recurso que no es renovable. ¿Cuál es? Y es el más importante de todos. Ay, no me la sé. Vas a ver que sí, porque realmente sucede sin que nos demos cuenta ni que pensemos en ello. El tiempo. El tiempo. Es correcto. Ese es el recurso más importante de todos. Ese es el recurso que no tiene forma de evaluarse y no importa cuánta plata tengas, el día que una persona se va, se fue. No hay plata humana que la regrese. No hay nadie que tenga en el mundo más de 24 horas al día, Michelle. Exacto. Puede tener menos, pero más no. Y yo creo que ahí es donde nosotros necesitamos entender que justamente aprender a usar la biología y de hecho la medicina me ha llevado por este paseo que acabamos de conversar la tarde de hoy. Desde donde arranqué hasta acá. Yo nací entre médicos y ciencia y salud. Libros, investigaciones, etcétera. Pero todo transcurre en 24 horas. En 24 horas. Mi libro, el próximo, va a tratar sobre eso. No hay nadie que tenga más de 24 horas. Como tú defines eso y qué tan importante para ti es distribuir los minutos de este tiempo, las horas que tienes del día, en lugar de solamente estar repitiendo lo mismo del día anterior, te va a hacer valorar dónde vas a poner cada hora de tu día. Y si nosotros decimos que tenemos un problema de obesidad grave en el mundo y decimos quiero bajar de peso y no tienes tiempo para preparar tu comida, esta es la moneda que realmente te hace falta, el tiempo. Es que no tengo tiempo para estar con mis hijos o mi familia, no tienes. Esta es la moneda que realmente importa, el tiempo, los minutos, porque donde se fue ya lo que llevamos de tiempo aquí conversando, gracias a Dios queda grabado, pero ese tiempo físicamente ya no lo repetimos. No. Darle el valor a esto que que estamos conversando significa entender para qué quiero estar vivo y cómo voy a usar mi día. Aprender a reconocer que para poder tener control sobre mi alimentación, para poder decidir qué tiempo voy a hacer de ejercicio o lo que sea, necesitas reconocer que te toma llegar de tu casa al trabajo N cantidad de horas todos los días, que sales de tu casa a las 3 de la mañana y llegas a las 10 de la noche para salir corriendo y atender a tu familia, pero no tener la posibilidad de controlar lo que está sucediendo hasta cuando ya tengas edad para jubilarte, si gracias a Dios llegas sin problema. Eso es algo que el humano debe de pensar con mucha atención y de reconocer que para poder tener calidad de vida necesitamos definir qué significa para mí, para ti, qué significa tener calidad de vida. No solamente trabajar. Muy valioso todo lo que nos ha aportado hoy, doctor, y creo que con este mensaje para reflexionar
desde esas acciones, esos hábitos que estamos llevando, salir un poco de lo automático, ser más conscientes, aterrizar con nuestra propia vida, porque a veces somos buenos evaluando la otra, la de nuestro entorno, opinando y buscando el bien también para otros, pero no estamos opinando y buscando el bien para nosotros. Entonces, yo iba a saltarme las 5 cosas, pero no me quiero saltar las 5 cosas porque quiero que le deje 5 cosas a las personas, ya sean 5 tips, 5 claves en relación a lo que usted maneja. Pero vamos con las 5 cosas. 5 cosas. Entérate de 5 datos importantes en Panamá. Cinco datos importantes que salen de Panamá para el mundo, de Panamá para ti. Lo primero es: toma control de tu vida. Aprende en qué cuerpo tú llegaste. Paso número 1. Paso número 2. Aprende cómo funciona para que puedas decidir entonces qué le vas a dar. Paso número 3 es que tú sepas para qué quieres usar el cuerpo en que tú llegaste. Paso número 4. Entiende que solamente tenemos 24 horas para tomar acción que te lleve a vivir en plenitud. Y paso número 5, toma acción. Haz un plan y toma acción. Toma esta información que te acabo de dar. No dejes de comer tal o cual comida simplemente porque el de al lado lo hace, porque no necesariamente significa que tú estás haciendo lo correcto. Así que esos serían mis 5 propuestas. Toma acción y date cuenta de que en esa acción lo más importante es hacerle saber a las personas que están a tu alrededor que ellos son importantes para ti. Entrega tu amor, recibe amor de esa forma. 5 cosas. Entérate de 5 datos importantes en Panamá. Y de esta forma llegamos al final de este programa, pero lo pueden escuchar y repetir todas las veces que quieran en nuestra plataforma de YouTube, escucharlo el domingo a las 8 de la mañana por Nacional FM y los esperamos el próximo viernes en Zona 33. Muchísimas gracias, doctor, y este programa es todo suyo, así que bienvenido cada vez que quiera compartir nuevamente con nuestra audiencia. Muchas gracias a ti, Michelle, muchas gracias a todo el equipo de aquí de la estación y muchas gracias a ustedes que están en su casa y han dedicado un poquito de ese tiempo a escuchar o ver. Gracias. Hasta pronto. Chao. Si quieres volver a escuchar el programa de hoy, puedes encontrarnos en Spotify y YouTube. Zona 33 con Michelle Domínguez. A continuación, Noticiero Nacional Vespertino.